Entonces, habíamos visto la suma de vectores. La suma de vectores es conmutativa, es decir, A más B es igual a B más A. Y asimismo, es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que si yo sumo dos vectores, me tiene que dar otro vector. Vimos también la suma gráfica, que es simplemente juntar cola con cabeza y cola con cabeza. ¿Ok? Vamos a continuar con un poco más de suma de vectores. Entonces, por ejemplo, vean este ejemplo. Recuerden que los vectores ustedes los pueden mover y no les va a cambiar la física. Ustedes tienen esa libertad. Entonces, vean que tenemos dos vectores. Tenemos el vector, bueno, tres vectores. Vector A, vector B y vector C. Y queremos saber cuál es el vector resultante. Bueno, cuando ustedes vean vector resultante por definición es la suma de los tres vectores. Vector A más vector B más vector C. ¿Cómo se suma gráficamente eso? Bueno, ustedes lo pueden ir paso a paso, lento, lento. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Por ejemplo, tengo, y voy a hacer el dibujo yo por aparte, tengo el vector C, tengo el vector C, el vector A y el vector B. Entonces, lo primero que puedo hacer es definir un nuevo vector. ¿A qué me refiero? Sea D la suma del vector A más el vector B. Ven que naturalmente yo podría decir, ah, mira, voy a mover, si ven la cámara, voy a mover A, A está perfecto, pero vean B, B comienza desde acá. Bueno, yo B lo voy a jalar y lo voy a mover hasta la cabeza de A. O sea, voy a hacer esto. Ah, esto es B. ¿Se puede hacer eso en física? Por supuesto. No cambia la física mover un vector en el espacio. Entonces, este vector de A más B es simplemente juntar la cola de A con la cabeza del segundo. Entonces, daría lo siguiente. D. Perfecto. Ahora, digo, perfecto. Ah, mira, tengo... Sí, señor, ¿en qué te puedo ayudar? Perdón. Y no se puede juntar cabeza con cabeza. No, siempre es cabeza con cola, cabeza con cola. Ok, gracias. Eh, dame un toquecito, ya vuelvo. Entonces, ahora, vean que yo tengo el vector C. Vector C. Yo hace lo, ojo, yo quiero ahora hacer la suma
sea resultante igual a A más B, pero A más B es B. ¿Más qué? Bueno, yo quiero sumar A más B más C. Bueno, me hace falta entonces más C. Entonces, noten que yo puedo agarrar este C y jalarlo de tal forma que se acomode en la cabeza de. O sea, voy a hacer esto. C. Por ende, el vector resultante es juntar la cola del primero con la cabeza del último. En otras palabras, de acá a acá es la forma del vector resultante R. Chicos y chicas, ¿entendieron este ejemplo? Sí, yo creo que sí. Ahora, hay muchas formas de sumar vectores de forma gráfica. Una forma es llamada el método del paralelogramo. Entonces, vean, por ejemplo, en B lo que hacen ellos es primero sumar. Ellos suman B con C. Vean que la suma de B con C es E, le llaman E. Y luego suman A con E y ya el resultante. Entonces, hay muchas formas de sumar los vectores. Otra forma es uno seguido el otro. Por ejemplo, voy a agregar otra página. Y tenemos esto, teníamos C, A y B. Entonces, quiero ver cuánto es el vector resultante. Vector resultante A más B más C. Entonces, vamos a ver cómo luce gráficamente. Vector resultante es la suma de A más B más C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a empezar con el primero, A. A comienza acá. Luego el segundo, bueno, el segundo es B. Entonces, B lo voy a acomodar en la cabeza de A, o sea, esto. Entonces, A, B, y luego yo puedo agarrar ahora mi vector C y acomodarlo en la cabeza del siguiente, o sea, esto. Bueno, los dibujos no están a escala, lo importante es que ustedes entiendan cómo se suman los vectores. Si yo tuviera una regla, probablemente se vería mejor. Entonces, el vector resultante es juntar la cola con la cabeza del último. Bueno, la cola del primero con la cabeza del último. O sea, esto es el vector resultante. Casualmente, muchas veces al vector resultante también se le dice vector desplazamiento a veces. Y así se suma de forma gráfica un vector. Ahora, veamos tips. Errores comunes para preguntas de quiz, que de hecho el quiz lo vamos a tener dentro de 2 semanas. Tips. Ojo. Si C es la suma de dos vectores, A más B, noten que no necesariamente la magnitud, ojo que estoy poniendo C sin flecha, o sea, eso es magnitud. C sin flecha. No necesariamente va a ser igual, o sea, es diferente a la suma de la magnitud de A con la magnitud de B. Eso es pregunta clásica de quiz que siempre la fallamos, incluyéndome cuando yo llevé física 1 la primera vez. Entonces, no necesariamente, de hecho, por lo general es la siguiente regla. La magnitud de C por lo general es menor que la suma de las magnitudes individuales de los vectores que componen a ese C. Tips importantes. Pregunta clásica de un quiz
de física general. Chicos, Profe, ¿puedes chicas. ampliar por qué es así? Por algo llamado la desigualdad triangular. Cuando veamos, de hecho, propiamente con numeritos, cómo calcular magnitudes, se van a dar cuenta del por, bueno, numéricamente se van a dar el por qué. Ahora, sí, todavía no hemos visto magnitud de un vector. Sí, todavía no hemos visto magnitud del vector. Entonces, por ahora, esto es una regla. ¿Por qué? No necesariamente, ojo, no necesariamente si yo saco la magnitud, ojo, C, la magnitud C se compone por la suma de ambos vectores. Y luego a esa suma yo le saco la magnitud. En otras palabras, si yo uso esa notación, C, magnitud de C, es igual, ojo, a la magnitud de la suma de ambos vectores. Esa es la regla verdadera, no esta. Magnitud de C no es cierto que es igual a la magnitud de cada vector sumado por separado. Esa es la razón. Vean, recuerden que muchas formas de escribir la magnitud, o dos rayitas paralelas o sin flecha. En otras palabras, esa es la razón. Digamos, la magnitud C es simplemente, primero, yo sumo los vectores y luego le saco la magnitud a esa suma. Yo no puedo hacer lo siguiente, sacar primero la magnitud de A y luego la magnitud de B y luego sumarlos por aparte. Eso no es cierto. Ahora sí, creo que con esa notación queda mucho más claro, ¿verdad? Sí, gracias. Con mucho gusto para servirte. Voy a detener la grabación